Hola. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con las sesiones del Seminario de Economía y Complejidad de este semestre. La primera de ellas, estamos celebrando nuestro 15 aniversario y hoy tenemos la presentación de un colaborador asiduo de este seminario, que es el doctor Óscar Fontanelli Espinosa. En este momento él es profesor investigador en Flaxo, México, y coordinador académico del Diplomado en Ciencia de Datos para las Ciencias Sociales. Óscar es licenciado en Física y maestro y doctor en Ciencias por la UNAM. Sus áreas de interés se enfocan en el área de probabilidades y estadística de los sistemas complejos, ciencia social computacional y teoría de redes. Las principales investigaciones en las que ha participado se han enfocado al estudio y utilización de métodos estadísticos de la teoría de redes, teoría de sistemas complejos, aprendizaje de máquinas y ciencia de datos para analizar dinámicas complejas en redes sociales digitales, así como la construcción y análisis de redes de movilidad humana a partir de macrodatos de geolocalización. Dicho esto, pues le doy la palabra a Oscar para que comience y le agradezco una vez más que el apoyo a nuestro seminario. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación, por la presentación. Gracias también a Rosy siempre por la organización. Y bueno, primero felicitar al seminario, a Ricardo, a Rosy, a todas y todos quienes hemos participado y quienes forman parte del seminario por los 15 años. Para mí ha sido un gusto, un privilegio durante varios de estos años participar de diferentes modalidades en este seminario interesantísimo, importantísimo. Y bueno, me da muchísimo gusto estar acá en la fiesta de los 15 años del seminario de Economía y Complejidad para platicarles de un tema que durante estos 15 años se ha discutido un montón acá en este espacio, bueno, en general en sistemas complejos, pero aquí en particular porque es un tema que a un grupo de trabajo que hemos conformado diversas personas que hemos coincidido en este espacio, que nos interesa y que hemos trabajado, ¿no? Estoy pensando en Germinal Cocho, por supuesto, en Ricardo Mancilla, Gustavo Martínez Meckler, Pedro Miramontes, Octavio Miramontes, este servidor y más personas, que tiene que ver con estas funciones de rango tamaño, de rango frecuencia, que aparecen y se estudian mucho en sistemas complejos. Y una de ellas en particular, que en este grupo que hemos conformado se ha estudiado un montón, que se llama de manera más o menos formal la función DGBD, que significa Discrete Generalized Beta Distribution, y a la cual nos referimos de manera amistosa como la Germibeta, por haber sido una propuesta de Germinal Cocho. Quería mostrar algunos de los avances recientes que tenemos en este tema y en el estudio de esta función. Los resultados que voy a presentar son en un trabajo en colaboración con Wen-Tian Li, que también ha participado durante estos años en estos estudios en particular y que ahora trabaja en la Universidad de Stony Brook. Porque la pregunta que uno se hacía, quizá desde los noventas de la década de los 2000, es ¿por qué muchas leyes de potencias presentan curvaturas sistémicas? Ahorita voy a hablar qué son las leyes de potencias, por qué son importantes en sistemas complejos o interesantes, qué problemas suelen presentar estas leyes de potencias y qué soluciones se han presentado a estos problemas. Una de ellas es esta función Germibeta, en donde está un poco el estado del arte respecto a lo que sabemos de esta función Germibeta y qué es lo que hemos podido avanzar Wentian y yo. Si acaso las curvaturas sistémicas que se presentan en leyes de potencia se deben a efectos de tamaño finito, ahorita voy a platicar qué es eso, o simplemente, o no tan simplemente, en lo contrario, es que hay múltiples escalas en los sistemas. Es un tema que tiene que ver con la escala de los sistemas, complejos o no complejos. Con la escala nos referimos a
qué unidades o qué tamaños usamos para fijarnos en un sistema. Que un sistema se puede estudiar de- desde diferentes perspectivas, diferentes enfoques y por supuesto diferentes tamaños o escalas. Si yo quiero estudiar el sistema, el ser humano, un ser humano, no es lo mismo estudiarlo a nivel molecular que a nivel el organismo completo, ¿no? A eso nos referimos con la escala. Si queremos estudiar algo relacionado con el universo, el espacio, las leyes de la naturaleza, no es lo mismo estudiarlo a nivel la escala del universo que estudiarlo a nivel microscópico electrónico, ¿no? A pesar de que sí, o sea, las leyes de la física siempre son las mismas, las leyes de la naturaleza son las mismas, pero no todas de alguna manera como que aplican igual. A ver si me explico, o sea, porque sí aplican igual, pero no se manifiestan igual las mismas leyes en una escala que en otra. Quiere decir que normalmente la escala importa. Un ejemplo clásico de por qué la escala importa es este de comparar la fuerza de un elefante con la fuerza de una hormiga. Porque una hormiga, me imagino que todas y todos lo hemos visto, puede levantar eh, más o menos hasta 100 veces su peso, ¿no? Van cargando ahí hojas o ramitas que pesan muchísimo más que la hormiga. Un elefante, a pesar de que es mucho más fuerte que una hormiga, no puede levantar 100 veces su peso. Una Yo, hormiga es mucho más fuerte que un elefante, relativa a su propio peso. Vean aquí en esta imagen también qué tan gruesas son las patas de un elefante y qué tan delgadas son las patas de una hormiga. Si un elefante proporcionalmente, ¿no? Tuviera unas patas tan delgadas como la de la hormiga, las patas se quebrarían, pero en la hormiga no se quiebran. Y eso tiene que ver con que, sí, las leyes de la física son las mismas para el elefante y para la hormiga, pero la masa, bueno, lo uso de manera indistinta con peso, esa aumenta como la longitud característica al cubo, o sea, como el volumen. Pero la fuerza que tiene que ver con la sección transversal de un músculo, esa aumenta como una longitud característica al cuadrado. Entonces, conforme un organismo es más y más y más grande, se hace más fuerte, eso va aumentando con el cuadrado del tamaño, pero muchísimo más masivo o pesado, porque eso aumenta al cubo. Y crecer al cubo es mucho más rápido que crecer al cuadrado. Por eso es que una hormiga, al ser pequeña, es mucho más fuerte relativa a su propia masa que un elefante. Ese es un tipo de escalamiento que se llama escalamiento geométrico. Ujú. E ilustra lo que estoy diciendo. Hay sistemas como estos donde la escala importa. No es lo mismo ser muy grande como un elefante o ser muy pequeño como una hormiga. Si ustedes agarran un elefante y lo avientan de una azotea, de un décimo piso, pues el elefante va a azotar contra el suelo y probablemente se va a matar. Una hormiga no. Tiran la hormiga desde arriba y alcanza mucho más rápido lo que en física se llama la velocidad terminal por el área que va expuesta y al aire que lo va frenando y a la hormiga no le pasa nada. Entonces, importa la escala. Igual en sistemas biológicos o como los queramos llamar, ¿no? Si yo quiero estudiar un organismo vivo a nivel molecular, pues tengo que preocuparme por estudiar química molecular, biología molecular, por ejemplo. Eso es lo que importa a una cierta escala muy pequeña. Pero si yo quiero estudiar ese mismo organismo en una escala más grande, de centímetros o de metros, ahí no importan, no es que no importen, pero no necesito yo estar enterado quizás de las dinámicas moleculares, porque lo que predominan son otro tipo de fenómenos macroscópicos, de procesos, quiero decir, como la respiración, como la circulación,
de los cuales yo no tendría que estar necesariamente enterado si quiero estudiar únicamente la biología a nivel molecular. ¿No? No es lo mismo estudiar el mismo organismo a escala muy chiquita que mesoscópica que macroscópica. La escala importa. Lo mismo si comparamos diferentes dinámicas de un pequeño pueblo con una gran ciudad. ¿No? Pequeño pueblo con poca población, una gran ciudad con mucha población y mucha densidad poblacional. Hay algunas variables que no escalan de manera lineal con la población. Piensen, por ejemplo, en las tasas de criminalidad, tasas de homicidio, por ejemplo. Hay algunos modelos que están empíricamente respaldados por los datos, donde se propone y se comprueba de cierto modo que las tasas criminales tienen que ver no con qué tanta población hay, sino con cuántos encuentros hay entre las personas que habitan un cierto espacio. Para que haya un acto criminal, un asalto, un homicidio, lo que sea, tiene que haber un encuentro entre dos individuos, cierto tipo de delito. Y el número de encuentros entre individuos aumenta como el cuadrado de la población. Y que entonces no es cierto, en general, en términos estadísticos, que una ciudad con el doble de población tenga el doble de homicidios. Va a tener más del doble. ¿M? Ciertas tasas, este tipo de fenómenos que dependen de las interacciones, escalan de manera más rápido que lineal. Se llama superlineal. Hay dinámicas entonces sociales, dinámicas económicas, dinámicas políticas, en los cuales la escala importa. ¿Sí? Estas dinámicas no son las mismas en una ciudad pequeña que en una mediana que en una. Las reglas naturales o sociales con las que estudiamos o que aplican en un fenómeno suelen cambiar con la escala, como en estos tres ejemplos, pero muchas veces no lo hacen. Existen también familias de sistemas que aparecen mucho en los estudios de sistemas complejos, donde las reglas parece que no cambian con la escala. Los sistemas donde las reglas no cambian con la escala se llaman sistemas libres de escala. Un ejemplo paradigmático es el tamaño de las ciudades. Yo te hablaba de ciudades, pero de dinámicas sociales. Piensen nada más en el tamaño de una población, ¿sí? De las ciudades de un país o de un continente o lo que sea. Suele pasar y se observa en un montón de países algo así como que eh, el número de ciudades, ¿cómo decirlo? Las ciudades, qué sé yo, o las poblaciones de 10,000 personas son, por decir algo, 25% más comunes que las de 5,000 personas. ¿Mm? Hay más ciudades, al revés. Las ciudades de 5,000 personas son 25% más comunes que las de 10,000, porque hay más ciudades chiquitas que grandotas. Si yo me fijo en unidades de miles de personas. Pero que si yo me fijara en unidades de millones, la proporción se mantiene. El número de ciudades con 5 millones de personas son 25% más comunes que las de 10 millones de personas. Y si yo me fijara no en miles o en millones, sino en cientos, la proporción se mantiene y la proporción siempre se mantiene. Que parece que no importa si yo me fijo en ciudades pequeñas o medianas o grandes, las regularidades estadísticas son exactamente las mismas. Y que eso tiene que ver, se ha propuesto desde hace varias décadas, con que los procesos que gobiernan el crecimiento poblacional, pensando en este ejemplo poblacional, son las mismas a escala pequeña, mediana o grande. Las reglas que determinan cómo crece una población en el tiempo aplican exactamente igual en ciudades pequeñas, grandes, muy grandes, enormes, lo que sea. A diferencia de mis tres ejemplos de la diapositiva pasada, donde las reglas dependen de la escala. Dicen, bueno, en estos procesos de crecimiento, no. Por ejemplo, una ley que se llama la ley de Hibrat, de crecimiento multiplicativo, que da lugar a estos fenómenos que no dependen.
de la escala. O por ejemplo, un modelo archipopular que propuso un científico de redes muy famoso, Laszlo Barabasi, se llama el modelo de adhesión preferencial. Para ir creciendo una red, se van agregando nodos uno a uno y cuando un nodo se agrega a una red, tiene una cierta probabilidad de agregarse a uno de los ya existentes y que esa probabilidad es proporcional a cuántos vecinos ya tiene cada nodo. Eso da lugar a una red que va creciendo y el grado de esa red, o sea, cuántos vecinos tiene cada nodo, sigue una ley de potencias. Porque en estos sistemas que se llaman libres de escala, las variables observables obedecen leyes de potencias, que es como esta que tenemos aquí. Una ley de potencias se define esto va a ser importante para lo que quiero traer ahora en unos minutos, es una representación que se llama rango tamaño. Es decir, nos fijamos en una variable que vamos a observar del sistema. Por ejemplo, el nodo, el grado de los nodos de una red. Si estamos pensando en una red social, ¿cuál? Esa es la variable que yo voy a ver. X es el tamaño de la observación. ¿Cuántos amigos tiene Oscar? ¿Cuántos amigos tiene Ricardo? ¿Cuántos amigos tiene Rosy? Esa es X. Ujú. Y yo luego las observaciones las ordeno de mayor a menor. A la más grande le asocio el rango 1. A la segunda más grande el rango 2. A la tercera más grande el rango 3 y así sucesivamente. Ese entonces es el rango. Y yo luego grafico el rango contra el tamaño de mi observación. En X igual a 1 pongo cuántos amigos tiene la persona más popular. En X igual a 2, cuántos amigos tiene la segunda persona más popular. En X igual a 3, cuántos amigos tiene la tercera más popular, etcétera. Me queda una gráfica decreciente por construcción. Más amigos al de menos. Esa gráfica se llama la gráfica de rango versus tamaño. Ujú. Y resulta que una manifestación de que el sistema es libre de escala es que esa gráfica de rango tamaño sigue una función de este tipo. ¿Mm? El tamaño es inversamente proporcional a una potencia del rango R. Y eso significa geométricamente que si yo hago esta gráfica en escala logarítmica, logaritmo de X, logaritmo del rango versus logaritmo del tamaño, yo lo que voy a observar es una línea recta. Esta fue una observación originalmente de Felix Auerbach, un demógrafo, no sé si era físico alemán, que estaba estudiando precisamente la distribución poblacional de ciudades y vio que seguían esta línea recta en escala logarítmica. Eso no es obvio que tenía que pasar. ¿Tenía que salir algo decreciente? Sí, obviamente, ¿no? Por construcción. Estoy graficando del más grande al menos grande. Pero que quedara exactamente una línea recta, eso es algo muy sorprendente. Años después, en 1949, un lingüista, George Sips, estudió también este fenómeno, pero con la frecuencia de aparición de palabras en diferentes idiomas. Aquí les muestro la gráfica del idioma inglés. Tengo aquí la frecuencia con que aparece en general en este idioma la palabra más común, que es el artículo de, la segunda más común, que es be, la tercera más común, que es and. Cada puntito es una palabra y en escala logarítmica casi que siguen perfectamente esa línea recta. Por eso se llama ley de Zipf, a veces cuando esta alfa es igual a 1. Y resulta que hay una relación en sistemas complejos, en sistemas en general. Cuando un sistema es libre de escala, sí, solo sí, estas variables observables siguen una ley de potencias. Y se ha estudiado durante décadas, desde hace 100 años más o menos, que hay un montón de fenómenos libres de escala que siguen estas leyes de potencia. Bien,
la distribución de la riqueza, el grado en redes complejas, yo te hablaba del grado en redes sociales, cúmulos de percolación, muchos fenómenos. Tanto así que durante algunos años se llegó a considerar casi que esta invarianza de escala, manifestada por leyes de potencias, era algo así como el sello de la complejidad. ¿Sí? Porque luego también con la aparición de los objetos fractales y de la geometría fractal de Mandelbrot, pues resulta que los fractales geométricamente tienen esta propiedad de invarianza de escala. ¿Sí? Estadísticamente al menos. Si yo veo un fractal, piensen en su fractal favorito, si conocen alguno, el triángulo de Sierpinski o alguno más. ¿Cómo se llama el conjunto de Mandelbrot, el conjunto de Julia? Y yo lo veo así como en grandote y veo una cierta regularidad geométrica. Y luego le hago zoom y veo exactamente la misma regularidad geométrica. Y le hago más zoom y sigo viendo siempre exactamente la misma regularidad geométrica a cualquier escala. Los objetos fractales son libres de escala, varias de sus propiedades geométricas o sus propiedades geométricas siguen leyes de potencias, entonces empieza uno como que a hacer conexiones, ¿no? Fractales, leyes de potencia, invarianza de escala, sistemas complejos. Se estudia mucho esto, ¿no? Desde hace tiempo. El problema que, que aparece cuando uno empieza a analizar datos más finos y con técnicas de bondad de ajuste más sofisticadas, es que la enorme mayoría de estas leyes de potencias que durante décadas se han reportado en la literatura son imperfectas. Bueno, pues está bien, pues todas somos imperfectos. Bueno, pero esto se supone que tenía que ser como un poco mejor. Y con ese imperfecto quiero decir que muchas de estas curvas, bueno, así es como se manifiestan, ¿no? Uno hace esta gráfica de rango contra tamaño, donde uno espera ver una línea recta. Vean esta línea recta azul, por ejemplo. Esta línea recta azul son, es la población de distritos, el equivalente a municipios en la India. Ujú. Pues siguen más o menos esta línea recta que yo les platicaba, pero llegando aquí donde tengo el mouse, por ahí del 200, chin, se, se quiebra hacia abajo, ¿no? Pero esta es de ciudades. La negra es la de distritos, pero más o menos, ¿no? Uno grafica más o menos una línea recta, digo más o menos, algo aceptable, pero aparece un codo y chin, que se quiebra para abajo. Esto se conocía desde hace mucho tiempo, que estas leyes de potencia se sostenían únicamente en un régimen de escala, pero que casi siempre llega un momento donde se deja de cumplir, porque ya no vemos la línea recta, sino que se curva para abajo. Pero por supuesto no es lo mismo hacer estadística de grandes datos o como le digamos en 1949, cuando trabajaba George Schiff, o la década de 1920, cuando trabajaba Felix Auerbach, que ya en los 90 o en los 2000 o en los 2010, donde ya empezamos a tener datos muchísimo más finos, más precisos, datos en un mayor rango de escalas, y empieza la gente a observar que las leyes de potencia no son tan perfectas como uno creía o como se creía. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esto que les estoy diciendo está reportadísimo. Un montón de leyes de potencias tienen esta característica. En estas representaciones se curva la línea hacia abajo. Dice, bueno, ¿por qué podría ser? La explicación, digamos, tradicional es que es algo que se llama efectos de tamaño finito. Así se llama. Cuando uno ve que muchos sistemas tienen invarianza de escala y leyes de potencias, uno se pregunta por qué y se proponen muchas respuestas, como la que yo les decía, ¿no? Fenómenos de crecimiento como la ley de Hilbert o el crecimiento por adhesión preferencial de Barabasi, que dan lugar a estos fenómenos. Pero bueno, una cosa es que yo lo platique acá más o menos y les cuente cómo va la cosa,
y otra es ponerse a hacerlo bien, o sea, vamos a deducirlo rigurosamente. Al querer reducirlo, deducir la ley de potencias y invarianza de escala rigurosamente, resulta que para que de veras salga una ley de potencias, los sistemas tienen que ser infinitos. ¿Sí? Tienen que ser sistemas con energía infinita o de tamaño infinito. Por ejemplo, se había reportado que las magnitudes de los temblores, que es algo así como el logaritmo de cuánta energía se libera en un temblor, siguen leyes de potencias. Luego dicen, oye, pero ¿qué crees que siempre no? Se quiebra hacia abajo. Es un ejemplo de eso. Ah, bueno, porque para que de veras siguiera una ley de potencias matemáticamente perfecta, tendría que haber sismos de magnitud infinita, liberándose energía infinita, y pues la Tierra es un sistema finito. Entonces, eventualmente, pues eso no se va a cumplir. Los cúmulos de percolación. ¿Mm? Para que los cúmulos en un sistema de percolación en la fase crítica, de veras sus tamaños sigan leyes de potencias, tendría que haber cúmulos de todos los posibles tamaños, y eso no se puede en los sistemas de la vida real, porque no hay sistemas infinitos. Entonces, pues suena bien, ¿no? Ok, la ley de potencias se predice bajo estos sistemas, bajo la suposición de que los sistemas son infinitos, debería de haber una ley de potencias matemáticamente perfecta. No es matemáticamente perfecta, bueno, seguramente es porque estos sistemas no son infinitos. Entonces, las leyes de potencia empíricamente solo son válidas en un régimen. Pero, pero esta curvatura que uno observa pues, tiene como que más cosas. O sea, esta explicación, o sea, pues es verdad. O sea, no puede haber una ley de potencias perfecta en la naturaleza, así como no puede haber una esfera perfecta, no puede haber un fractal perfecto o un cono perfecto, porque uno hace idealizaciones en los modelos matemáticos, ¿no? Que no se cumplen en la naturaleza o en la sociedad. Pero aquí parece que hay algo más, porque estas curvaturas, estos codos, aparecen un montón. Un argumento clásico, y está en los artículos, ustedes, eh, si buscan artículos de los 90, de los 2000, en revistas buenas, o sea, es la investigación, digamos, de vanguardia que se hacía entonces, hacen afirmaciones del estilo, son bien poquitos los datos que no cumplen la ley de potencias, ¿no? Vean, pues son nada más estos puntitos azules que están aquí, o estos poquitos negros de acá. Pero hay un problema. Es buena idea, muchas veces en estadística, cuando una distribución de colas pesadas, como es este caso, no fijarse en la observación, sino fijarse en el logaritmo, para que uno pueda distinguir al menos visualmente más la estructura. Si yo no le meto el logaritmo, yo no alcanzaría así con los ojos a distinguir nada. Para eso es buena idea usar logaritmos en las representaciones geométricas de los fenómenos. Me ayudan a mí con los ojos a discernir estructura que yo no podría discernir sin el logaritmo. Pero mete un sesgo bien grande, que dicen, ah, este sí, estos puntos azules aquí que se salen son bien poquitos. No, ¿cuál bien poquitos? Son un chorro de puntos. Lo que pasa es que el eje X está en logaritmo, pero aquí, de donde tengo mi mouse del 1 al 200 es menos espacio, es menos rango que el último cachito, del 200 al 500. Es decir, este espacio donde se da esa desviación es más grande que donde no se da la desviación. ¿Cómo va a ser más grande si es una rayita? Sí, pero fíjate en la escala. Del 1 al 200 para acá, del 200 al 500 para acá. La desviación es muchísimo más grande. Lo que pasa es que está en escala logarítmica. Si le quitaras el logaritmo, te darías cuenta que son un montón de datos los que no siguen la ley de potencias. Entonces, estas desviaciones de la ley de potencias son sistemáticas. La curvatura no es nada más en los extremos, no son nada más, hay los poquitos más chiquitos o los poquitos más grandes, son muchísimos. Lo que pasa es que estamos siendo engañados por el logaritmo en la gráfica. Quizá hay algo más. Quizá, sí, hay efectos de tamaño finito, eso es indudable,
Pero a lo mejor no es cierto que estos sistemas son libres de escala. Sobre todo porque muchas de estas investigaciones postulan esta invarianza de escala a partir de la estadística y muchas veces no a partir de un mecanismo teórico detrás de por qué tendría que haber invarianza de escala. Si solo confiamos en la geometría o en la estadística, es decir, tengo mi sistema, mis datos, logaritmo de no sé qué contra logaritmo de no sé qué, línea recta SAS, ley de potencia paper. Durante décadas fue así, sin proponer un mecanismo teórico de por qué tendría que haber una ley de potencias en principio. Y nada más fijándonos en esa famosa gráfica, pues somos engañados muchísimas veces. Vean, yo aquí lo que tengo es del lado izquierdo de la que les estoy hablando. Rango contra tamaño en escala logarítmica para ciudades de la India y para distritos de la India. Y lo que tengo del lado derecho es el histograma. El histograma también en escala logarítmica en ambos lados, pero lo que quiero ver es, el histograma es la representación únicamente de cuántos hay de este tamaño y cuántos de este otro y cuántos de este otro. Vean aquí la gráfica negra. Parece una ley de potencias perfecta, 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 y a lo mejor si uno le pone ahí con lupa al final, hay una colita aquí que se desvía. Bueno, esa colita que se desvía, si yo me fijo en el histograma, que es el lado derecho, pues equivale a lo que está aquí a la izquierda de este máximo. ¿Sí? Quizás es más claro en la gráfica de abajo. Una ley de potencias, ahí va una recta, todo bien, todo bien, todo bien. Ay, al final se desvía. Ay, Oscar, eres bien payasos. Nada más quita estos datos y ya. Vamos a ver el histograma. Esos poquitos datos de la derecha que se desvían son los que están a la izquierda de el máximo. Este histograma, creo que es más claro en el segundo, tiene un pico, tiene un máximo. ¿Mm? Es unimodal. Hay un máximo aquí. No es cierto que sea una distribución que decrece todo el tiempo. La de arriba no podemos decir, bueno, quítale un punto y ya, decrece ley de potencias. La de arriba te la compro, la de abajo no te la compro. Tiene una colita que se desvía equivale a quitar la mitad de las observaciones. Estos son dos escalas distintas. Está por un lado un comportamiento a la izquierda del máximo y un comportamiento a la derecha del máximo, de la moda. El codo que vemos en estas desviaciones, si graficamos el histograma, corresponde a máximos, a picos en la distribución. Una ley de potencias perfecta, una ley de Pareto, por ejemplo, no tiene picos. Estos sistemas sí tienen, y no podemos nada más decir, como mucha de la literatura hasta entonces, hasta las noventas, dos miles, ay, pues quita estos datos y vamos a modelar nada más estos, estamos quitando la mitad del sistema. Ujú. La hipótesis entonces es que quizás estos sistemas no es cierto que son libres de escala. Parece haber dos regímenes claramente separados por un máximo, por una moda, por un valor típico. Ujú. Entonces, esa es la idea central. Muchos de estos sistemas en realidad tienen dos regímenes escalares distintos. Los pequeños se comportan de una manera y los grandes se comportan de otra. Las leyes que aplican para los pequeños son una y la que aplican para los grandes son otra. ¿Qué divide los pequeños de los grandes? ¿Qué tan pequeño es lo pequeño y qué tan grande es lo grande? El máximo. Estas distribuciones tienen un máximo. A la derecha, los grandes tienen un comportamiento, a la izquierda, los pequeños tienen otro. Digo, esto no es nuevo. Esto se conoce desde hace tiempo y hay propuestas de cómo modelar y o explicar este tipo de fenómenos. Una muy popular, por ejemplo, fue de Didier Sornet, que propuso modelar este tipo de desviaciones o de sistemas mediante una familia de distribuciones que se llama la exponencial estirada. Con cierto sustento teórico,
de por qué tenía que ser una exponencial estirada y cierto sustento también estadístico. Cuando hablo de sustento estadístico, quiero decir que los puntos en la gráfica sí se ajustan más o menos bien a una exponencial estirada para algunos fenómenos. Hay otra propuesta por ahí que se llama una distribución de doble Pareto, ¿m? Que es como una ley de potencias para un lado, otra ley de potencias para otro, y tiene un pico así picudo. No es derivable en el máximo, no es máximo, pero ahí en el máximo la derivada es infinita. También con cierto sustento teórico y cierto sustento estadístico. Y hay otra propuesta que surge de nuestro grupo de investigación, bueno, yo no me lo atribuí porque yo todavía no estaba, de Germinal Cocho, específicamente en un trabajo donde lo publicaron por primera vez. Ricardo iba como primer autor también, para modelar la rango de tamaño, rango frecuencia de distribuciones de citaciones de artículos y de autoras y de autores. Y la propuesta es ajustarlo no a una ley de potencia, sino a esta función que es una generalización de las leyes de potencias. El denominador es el mismo, lo que cambia es el numerador. Hay tres parámetros. Dos parámetros de forma, que son los exponentes A y B, y un parámetro de localización, que es el parámetro C. Esta función ha recibido varios nombres en la literatura. Me parece que la que ya un poco se le quedó es la DGBD, por Discrete Generalized Beta Distribution, y a la cual nos referimos, decía yo de manera amistosa, como la Germibeta, que Germinal, al menos esto fue comunicación personal, me decía que la propuso a partir de él generalizar una función parecida, que se llama la función de Lavalette. La propuso un tal Lavalette al inicio de la década de los 90. Esta propuesta de aquí es más o menos de 2006, quizá Ricardo tiene el dato, me puede corregir si me equivoco, pero es más o menos 2005, 2006, creo. Se publicó originalmente para describir y ajustar, les decía yo, ciertas métricas ahí de bibliometría, pero luego se dieron cuenta que ajustaba muy bien prácticamente todos estos fenómenos que yo les platico, donde parece que hay una ley de potencias que se curva, que tiene un codo. Y hay un artículo de 2009 que ha sido muy citado, se publicó en PLOS ONE, donde lo utilizan para demostrar que da un ajuste estadístico extraordinariamente bueno en muchísimos fenómenos, tanto naturales como sociales. Y desde entonces se han publicado muchas investigaciones dando cuenta de eso. Con esta función podemos ajustar extraordinariamente bien, ojo, ajustar estadísticamente, poblaciones de ciudades y unidades administrativas, por ejemplo, retornos logarítmicos de instrumentos financieros, frecuencias de notas en obras musicales, en un trabajo ahora que tengo en curso, frecuencias de palabras vacías o stop words en inglés. No me caben más ejemplos aquí en la diapositiva, pero muchísimos más, ¿no? Esta función, comparado al menos con las otras dos alternativas que yo les decía, la exponencial estirada, la doble Pareto, esta se ajusta mucho mejor a este tipo de fenómenos. Aquí muestro algunos ejemplos de el ajuste de esta función de GBD, Germibeta, a distribuciones poblacionales. Aquí muestro en 4 países. Tenemos un artículo publicado donde lo hacemos para 150 países y territorios, y de los 150 países y territorios, en 150, o sea, en todos, ajusta extraordinariamente bien. La curva sigue exactamente de forma el caminito de los puntos. Tanto que en algunas hasta uno tiene que acercarse para ver que de veras la curva pasa por los puntos porque se ajusta casi perfecto. Y hay un montón de evidencia empírica de que eso, en efecto, es así. Eso puede tener varias explicaciones. O sea, la pregunta es, ¿y esta función qué? O sea, ¿por qué ajusta tan bien?
Una explicación, por ejemplo, que suelen dar los estadísticos es que esta función es muy flexible. ¿M? Con con la forma que tiene con los tres parámetros, ajustando los tres parámetros y moviéndole a C, A y B, la curva puede tomar muchísimas formas. Y de hecho eso también lo hemos visto. Jugando ahí con los parámetros, bueno, jugando, quiero decir, jugando pero haciéndolo bien, uno puede hacer que esta distribución se parezca muchísimo, como que imita muy bien a una log normal, por ejemplo, a una Pareto, a una uniforme, a una gamma, a una Weibull, a muchísimas. Tiene esa peculiaridad geométrica, ¿no? Es camaleónica y puede adaptarse a muchas formas, lo cual explica en parte por qué se ajusta bien. Pero bueno, uno no está haciendo nada más, o sea, no es un juego de dar funciones flexibles, o sea, las preguntas pretenden ser un poquito más profundas que eso. ¿De dónde sale esta función DGBD, Discrete Generalized Beta Distribution? Porque así como yo les decía, que la gente se dio cuenta que muchas cosas seguían o siguen leyes de potencias, ¿por qué vamos a proponer mecanismos? Y la gente propone mecanismos, crecimiento de adhesión preferencial, la ley de Hilbert, una combinación de exponenciales, pues por supuesto que aquí también uno quisiera proponer mecanismos que expliquen por qué aparece la DGBD. Hasta donde yo tengo conocimiento, se han propuesto hasta la fecha, sin contar lo que les voy a mostrar yo ahora, 6 mecanismos. El primero de ellos, ya por ahí de 2007, 2008, ranqueo en procesos multinomiales, ¿no? En un artículo de Gerardo García Naumis, del Instituto de Física, en colaboración con varios autores. Donde ahí la idea es que un sistema macroscópico complejo está formado por muchos sistemas microscópicos que cada elemento microscópico puede tener un estado que se representa con un número real y que el estado macroscópico es el producto de todos los microscópicos. Entonces es un proceso multiplicativo donde, ustedes ven ahí el artículo de Gerardo, haciendo un montón ahí de aproximaciones, de que el sistema igual se va infinito y le movemos y lo aproximamos y lo aproximamos y lo aproximamos, y sale finalmente la exponencial estirada, la que había propuesto Sornet, que cuando el sistema es infinito se parece mucho a la de GBD. Entonces eso es un mecanismo. Algo que se llama el algoritmo de expansión-modificación, propuesto por Wentian Li, donde a partir de una secuencia binaria, unos y ceros, uno va cambiando los elementos de esa secuencia. Probabilidad, el elemento muta, si era uno se pasa a cero o al revés, y con otra probabilidad el elemento se duplica o se triplica. Tratando un poco de replicar, así como un modelo de juguete, ciertos procesos de mutación y de duplicación de genes. Eso da lugar a secuencias de unos y secuencias de ceros, y los tamaños de esas secuencias numéricamente siguen bien una de estas funciones, de GBD. El modelo de copiar y pegar o de split merge, que igual propusimos en un artículo pensando en distribuciones poblacionales. Uno parte de una ley de potencias y de repente, en esta ley de potencias, la observación más grande se divide en dos y las dos más chiquitas se funden, pensando en una dinámica de cómo de repente en ciertos territorios o países un municipio muy grande se parte en dos o dos o tres municipios chiquitos contiguos se unen, y lo que sale también es una distribución que numéricamente sigue una DGBD. Una resta restringida de variables aleatorias, un poco siguiendo el espíritu de los teoremas de límite central en probabilidad, donde la suma de variables aleatorias converge a una normal o a una distribución de Levy. Aquí lo que propone Manuel Ventral del Río es un proceso de resta de variables aleatorias, interpretando la resta como restricciones,
Este proceso tiene un atractor que numéricamente se ajusta bien a una DGBD. Y de manera más reciente, trabajos de Roberto Álvarez Martínez, que ahora está en la Autónoma de Querétaro, procesos de nacimiento y muerte en redes, modelados con ecuaciones maestras y de Fokker-Planck, y dinámicas simbólicas en mapeos unimodales. Pero en todos estos mecanismos que yo les presento acá, siempre lo que sale es algo que numéricamente se ajusta bien a la DGBD. Quizás salvo el artículo de García Naumis, donde ahí no es numérico, pero uno tiene que hacer muchas aproximaciones y suposiciones para llegar a la DGBD. Entonces, ahí hay un vacío teórico ahí importante, que es dar un mecanismo que explique, si acaso existe, por qué surge esta DGBD. Entonces, ahí estamos y ese es más o menos el estado en el cual se sitúa y entra este trabajo. La pregunta y un poco el objetivo es ese, dar cuenta de un mecanismo teórico, si acaso es posible, de donde se pueda deducir esta germibeta de manera para empezar, ¿no? En eso estábamos por ahí de 2019, más o menos, cuando llegué al CEICH también a trabajar como postdoc con Ricardo. Y lo que veíamos era, igual junto con nuestros autores, ¿no? Con Germinal Cocho, con Wentian Lee, con Pedro Miramontes, que bueno, no estamos llegando a nada con, con la forma como lo estamos abordando, que es con estas funciones rango-tamaño. Una función rango-tamaño es algo completamente empírico. Yo les digo, si yo les preguntara, ¿cuál es el rango de una observación de tamaño 10? Pues no hay, o sea, pues depende de la muestra, o sea, cuántas más, cuántos valores más grandotes que 10 te salieron, cuántos más pequeños. No existe un rango asociado al tamaño de una observación. El rango es una variedad. Entonces, eso nos está frenando y no podemos decir mucho de las funciones rango-tamaño. Lo que necesitamos es una distribución de probabilidad, porque tenemos una teoría, que es la teoría de probabilidad, que nos permite modelar y hacer muchísimas cosas con distribuciones de probabilidad. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la distribución de probabilidad asociada a la función rango-tamaño de GBD? Le pusimos un nombre, se llama la distribución beta rank function. ¿Mm? Ya estamos hablando de una distribución teórica de probabilidad que tiene todas las características de una distribución de probabilidad. Tiene que moda, varianza, momentos, todo eso, y le podemos ahí meter todo el aparato teórico de la teoría de probabilidad. Normalmente uno representa una distribución de probabilidad a través de la función de densidad. Eso es lo más común. Bueno, resulta que la densidad de esta distribución no puede escribirse en términos de funciones simples. Esto es algo que publicamos en 2020. No se puede, y hay una demostración de por qué no se puede dar una expresión analítica simple de la función de densidad, lo cual no quiere decir que la densidad no exista. Hay otras formas de definir una distribución de probabilidad. Lo que hicimos por ahí entonces en 2020 fue definirla a través de la función característica. La función característica que es la transformada de Fourier de la densidad. Resulta que esa sí se puede escribir de manera analítica, sencilla, y tiene esta forma. Bueno, el logaritmo de una variable aleatoria beta RF, su función característica, tiene esta forma. A es un parámetro, B es la función beta, A minúscula y B minúscula son parámetros. Entonces ya está. La definimos de esta forma, que es sencilla, la caracterizamos y le hacemos un montón de cosas a esa distribución de probabilidad. Eso ya es algo de avance y ya lo podemos definir teóricamente. ¿A qué nos referimos probabilísticamente con que una función sigue una germibeta? A que su distribución de probabilidad es una BRF, una beta rank function. Esta distribución de probabilidad
tiene exactamente el comportamiento que nosotros veíamos empíricamente. Aquí lo que estoy mostrando son simulaciones numéricas de la densidad. Simulaciones numéricas porque decía yo que no se puede escribir la densidad como una fórmula. ¿No? Sí se puede, pero es tan complicada que da lo mismo que no la pudiéramos escribir en términos de algo que se llama la función h de Fox, no importa. Pero vean, aquí para diferentes valores de los parámetros A y B. Entonces, esta es la densidad, que es lo que, a lo que el histograma se debería de parecer, ¿no? Tiene un pico y tiene dos comportamientos que, ojo, son líneas rectas. A la izquierda y a la derecha del pico decae como una línea recta. Decae exponencialmente, lo que pasa es que estoy dibujando lo estoy representando en escala logarítmica. Pero eso significa que tenemos una ley de potencias de un lado y de pues, independiente del otro lado. El comportamiento de esta distribución de probabilidad de la Fermi-Beta son dos leyes de potencias, una para los chiquitos, otra para los grandotes, independientes. Ojo, el exponente de una de ellas es el parámetro, el exponente A, el exponente de la otra es el exponente B, que son independientes, y el otro parámetro tiene que ver con la localización del máximo. Dicen, oye, Oscar, esto ya existe. Se llama la doble Pareto. ¿Sí? También son dos leyes de potencia, sí, pero esa doble Pareto, el pico que les decía es completamente picudo. Aquí el pico es suave. Y los datos muestran que los picos normalmente son suaves. Entonces, esta es mejor, al menos geométrica, estadísticamente, que la doble Pareto. Y representa entonces lo que queríamos representar. Bueno, tenía que ser, ¿no? Una ley de potencias en un régimen escalar de los pequeños, otra ley de potencias en otro régimen escalar de los grandes, separados por un máximo. Y una flexibilidad muy grande, porque con esos tres parámetros, y empezamos a entender entonces muy claramente qué dicen los parámetros, pues un exponente, la pendiente de un lado, el otro exponente, la pendiente del otro lado, y el tercer parámetro, dónde queda el máximo. Por eso la función es tan flexible. Yo puedo curvar las dos rectas exactamente como yo quiera y luego colocarla en en donde yo quiera. Pero, pero luego sí es un problema que uno no puede escribir la función de densidad para otras cosas, porque hasta ahorita no tenemos todavía una explicación de por qué esta distribución de probabilidad aparece tanto en sistemas complejos, naturales y sociales. Lo que tenemos es una caracterización completa de la distribución, pero no un mecanismo del cual emerja de manera natural. Un poco la solución que ahora voy a proponer aparece de ver el sistema todavía de otra forma distinta. Yo les decía, con el rango frecuencia no estamos llegando a nada, o el rango tamaño. Vamos a ver la probabilidad. Avanzamos, pero nos atoramos otra vez. Ahora ya no podemos avanzar, vamos a verlo de una tercera manera distinta, que es a través de las funciones cuantil. Aquí hay algo, voy a hacer un paréntesis ahorita que voy más o menos a que son las 12. Hay algo aquí bien curioso porque estas funciones cuantil se usan mucho en modelación estadística, pero muy poco en sistemas complejos. Y resulta que una función cuantil se parece muchísimo a eso que en sistemas complejos llamamos el rango de una observación. El cuantil de una distribución es preguntarme, en qué valor me tengo que situar yo para que la probabilidad acumulada sea de P? Es decir, en dónde me tengo que situar yo para para tener P% de valores abajo de mí. ¿Y qué es el rango de una observación? Es casi lo mismo, pero al revés. Es cuántas observaciones hay más grande que la que estoy observando. Ujú. Entonces, este cuantil parece que es como, no parece, es
rango, que es algo empírico, es algo de la observación, pero el cuantil es teórico, es de la distribución. Lo que cambia es el signo, nada más. El rango es cuántos hay más grandes que yo, el cuantil es cuántos hay más pequeños que yo. Ah, bueno, le pones uno menos eso y ya son lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero entonces el cuantil se vuelve la contraparte teórica del rango. Y dado que estábamos hablando de funciones rango-frecuencia y que la Hermibeta está definida originalmente en la representación rango-frecuencia, pues vamos a verla con estos cuantiles, a ver qué pasa. ¿Sí? Eso es una función cuantil. Una función cuantil es la que me dice dónde me tengo que parar, en qué valor de la observación, para haber observado ya el P% de la probabilidad acumulada, o empíricamente de las observaciones acumuladas. ¿Sí? Es decir, es la inversa de la función de probabilidad acumulada. Así se puede definir, por ejemplo, cualquier distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad se puede definir a través de su densidad, decía yo, o a través de la función característica, o a través de la función cuantil. Nada más que en sistemas complejos no se suele usar esta técnica, pero en estadística se usa mucho. No sé si mucho, pero se usa más que en sistemas complejos. La Pareto se puede definir y resulta que esta función Hermie-beta, la distribución beta RF, se puede definir también a través de su función cuantil, de esta forma. Vean, yo no sé si se acuerdan cómo se definía la rango frecuencia. Vean, me voy a regresar un poquito. Esta de aquí, vean el numerador. Algo así como uno menos R a la B entre R a la A. Hay una N y no sé qué, pero esencialmente es uno menos R a la B entre R a la A. Vean cómo se ve la función cuantil, lo que yo les decía. El rango es casi lo mismo que el cuantil, nada más que es uno menos eso, ¿no? Aquí teníamos uno menos R a la B, bueno, aquí es P, aquí R a la A, bueno, es uno menos P. ¿No? P es la probabilidad. Pero ahí está, entonces esta es la germiveta. Cuando uno se acostumbra a pensar en cuantil, dices, ah, ahí está. Esa es la función germiveta, ¿no? Su contraparte teórica. La otra es empírica, la rango frecuencia, ¿no? Y se parece mucho a la Pareto, nada más lo que cambia es el numerador. Pues sí, así como la germiveta, como estaba definida, se parece mucho a la ley de potencias, lo que cambia es el numerador. Ajá. Y les decía yo creo que algo bien, bien curioso porque esta distribución, esta función de acá, había sido ya propuesta, bueno, ha sido propuesta de manera independiente al menos dos veces. Esta la propuso en 2002 en un libro de cómo modelar con funciones cuantiles un estadístico inglés, Warren Gilchrist, como un ejemplo de cómo se pueden crear funciones cuantil multiplicando ahí cosas. Y sale esta y luego no trabaja mucho el ejemplo, pero ahí está. Y él la bautiza como la distribución Power-Pareto. Y en 2005, 2006, casi al mismo tiempo que el grupo de Germinal Cocho, la propusieron también un grupo de estadísticos neozelandeses, pero así, tal y como lo estoy mostrando, o sea, como función cuantil. Y es chistosísimo porque este grupo de estadísticos neozelandeses em, se refieren a ella como la función de Davis, porque la propuso un investigador emérito muy respetado, que era un tal John Davis, que fue el profesor de todos los que formaban este grupo y lo respetaban mucho, y por eso la función de Davis, igualito que nosotros, donde Germinal Cocho la propone y nos referimos a ella como la Germiveta, es como un mundo paralelo ahí, que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué nunca nos enteramos que la gente ya había hecho cosas, o por qué ellos no se enteraron que también nosotros estábamos haciendo lo mismo? Pues una falta de comunicación. En la ciencia, primero una falta de lenguaje. En sistemas complejos están hablando de rango-tamaño, en estadística de funciones cuantiles. Resulta que están hablando de lo mismo, pero si yo lo busco en Google Scholar o demás cosas, no me aparece porque no estoy buscando eh, de manera correcta. Entonces, esta distribución ya se había observado,
Se ha observado al menos 3 veces de manera independiente, hasta donde yo conozco, capaz que hay más. Al menos sé que hay una más, pero no encontré la referencia. También una persona que suele participar en este seminario, Elio Roca, me comunicó hace unos meses por correo electrónico que se había topado otra vez con esta distribución en un trabajo independiente. Voy a buscar la referencia. Y bueno, lo que les decía, así como un histograma se parece a la función densidad, el histograma de abajo se parece a la densidad de arriba, la rango tamaño igualito se debe de parecer a la función cuantil, pero reflejada, porque el rango es uno menos el cuantil. Ujú. Pero entonces ya estamos como en un terreno donde ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entendemos ahora en un contexto de modelación probabilística y estadística de una manera distinta qué es esto que hemos estado trabajando durante años del rango tamaño. Es la representación empírica de la función cuantil. Y la función cuantil te permite definir una distribución de probabilidad y estudiarle cuánta cosa le puedas estudiar a una distribución de probabilidad. Porque fue eso lo que permitió llegar a este resultado, que es el resultado central de esta presentación y de este trabajo, de manera técnica. ¿Mm? Si yo tengo una variable aleatoria que sigue una Pareto, o sea, una ley de potencias, entonces multiplicarla por su función acumulada de probabilidad elevada a un exponente, b, me da otra variable aleatoria, y. Esta variable aleatoria y sigue exactamente una distribución BRF, o sea, una germiveta. Este resultado proviene de dos lugares, ¿no? Primero, en este libro que yo les decía de Warren Gilchrist, él demuestra que una propiedad de las funciones cuantil es que si yo multiplico dos funciones cuantil positivas, el resultado es una función cuantil. Y pone ejemplo. Ah, mira, si multiplico la Pareto por la que se llama la Power Distribution, me queda la germiveta, aunque él no le llama germiveta, ¿no? Y ya, luego nos sigue con dos funciones cuantil, sale. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa multiplicar dos funciones cuantil? Bueno, esa técnica para modelar funciones cuantil, multiplicando otras, la utiliza un grupo de estadísticos españoles liderados por un tal Sankarán, que también no proponen, pero citan esta distribución de Davis. Y ellos utilizan esa técnica para construir otro tipo de distribuciones, bueno, parecidas, y nos ayudan a interpretar qué significa multiplicar dos funciones cuantil. Es una modulación, ¿no? Entonces, juntando esas dos ideas, uno dice, entonces la germiveta sale a partir de modular una ley de potencias con una potencia. Ujú. Se escribe así el resultado. Ahorita voy a explicar un poco cómo lo interpretamos. La demostración es prácticamente trivial. La demostración aquí la pongo, aunque no quiero como detenerme mucho en ella. Es simplemente calcular la función cuantil del lado izquierdo y por lo tanto esto se cumple, ¿no? Por un lado podemos generalizar el resultado añadiendo una constante multiplicativa. Y lo que estamos diciendo entonces es, si yo tengo una ley de potencias perfecta, y yo le aplico una cierta modulación regulada por un exponente, el resultado es una BRF o una germiveta, de manera exacta. Y esa modulación, si yo pienso en unidades relativas o observaciones normalizadas, se puede interpretar como una redistribución. Es decir, si yo tengo una ley de potencias y aplico un cierto tipo de redistribución de recursos entre los agentes, me queda exactamente la famosa germiveta. Vean, por favor, la gráfica de la izquierda.
Esto es obvio geométricamente, pero no sé. Uno empieza, la línea negra es una ley de potencias perfecta. Y vamos a modularla hacia abajo. Modularla significa apachurrarla, pero apachurrarla diferencialmente. Es decir, los que están más a la derecha los vamos a apachurrar más. Este de abajo, este punto negro, lo mando hasta abajo. Lo comprimo así. Este de acá también lo comprimo, pero no tanto. El de un poco más a la izquierda también lo comprimo, pero no tanto. Es decir, qué tan abajo mando yo un punto va disminuyendo con el tamaño de la observación. Geométricamente quiere decir que esto es obvio. Toma una ley de potencias, dóblala y te queda la Germiveta. Pues sí, Oscar, tú habías dicho que una Germiveta era una ley de potencias doblada. Sí, pero ahora lo podemos reinterpretar como una modulación. ¿Mm? Y esa modulación se puede reinterpretar como una redistribución. Una redistribución en la cual los más chicos le transfieren recursos a los más grandes. Y entre más chico seas, más te toca pasarle a los grandotes. ¿Mm? Y que entonces, voy a mostrarlo aquí. Empezamos con una ley de potencias. Perfecto. Que es esta que tengo aquí arriba a la izquierda. Esta es empírica. Esta es la ajuste a la de GBD. Y no la modulo. Si no la modulo, no le hago nada, pues tengo una ley de potencias. Pero si yo le aplico una modulación de esta forma, aquí donde tengo el mouse, es que los chicos le van a transferir recursos a los grandes, ¿no? Pensando así como redistribución. Puede ser de manera absolutamente desigual, como el ejemplo de hasta la derecha, de manera más o menos pareja, todos transfieren recursos hacia arriba todos transfieren lo mismo hacia arriba, de manera lineal, o de manera más o menos pareja. Esa es la forma de la modulación o la forma de la redistribución, pero ojo, siempre es una redistribución que llamamos regresiva, porque siempre es los más chiquitos le pasan recursos a los más grandes, los más pobres a los más ricos. Como una ley de potencias, le aplico la modulación o redistribución y lo que me queda es una germiveta, tanto en el espacio de rango frecuencia, que es la, la línea horizontal central, como en el programa, que es la línea de hasta arriba. Si la modulación es más o menos pequeña, pues veo yo un pequeño cambio en el histograma. ¿No? ¿Qué cambió en el histograma de aquí arriba respecto a la ley de potencias? Pues el de hasta la izquierda cambió y el de hasta la derecha. Es una modulación leve, ¿no? Donde solo el más pobre le pasa recursos al más rico y los demás se quedan más o menos igual. Bueno, pues entonces el más rico se altera un poquito, ahora es más rico de lo que ya era, este punto está más arriba, y el más pobre, pues es más pobre de lo que ya era. Pero solo esos dos. Se ve un poquito de curvatura aquí, pero básicamente es una ley de potencias, salvo los muy, muy chiquitos y los muy, muy grandes. Pero cuando la modulación ya le aplica a todos, como en este caso de acá, todos le van a transferir recursos, todos los más pobres a todos los más ricos, entonces ya se crean dos regímenes, ¿no? Aparece un valor típico, un máximo en el histograma. Todos los que eran más ricos, todos los que estaban en el 50% de arriba ahora son más ricos y todos los que estaban en el 50% de abajo son más pobres. Se acentúa la desigualdad y aparece un codo en el rango frecuencia. Este codo corresponde con el máximo en el histograma. Lo que está a la izquierda del codo está a la derecha del máximo y al revés. A la derecha del codo es a la izquierda del máximo en el histograma. Ya no podemos afirmar que este comportamiento sea una ley de potencias, esto es otra cosa. Son dos leyes de potencias distintas y cuando la redistribución es enorme, donde prácticamente toda la sociedad le transfiere sus recursos al 1% más rico,
se altera todo el histograma. Ujú. Casi todo mundo queda entonces por debajo de la moda, salvo, en este ejemplo que traigo acá, los dos más ricos, ¿no? Aparece un codo acá mucho más pronunciado en el rango frecuencia. Lo que quiero decir es que con este resultado tenemos nosotros un mecanismo teórico, a nivel mesoscópico al menos, que da cuenta de este comportamiento, del comportamiento de la ley de potencias que se quiebra, ¿no? Y que la función, la distribución BRF modela muy bien, porque ven aquí todos estos histogramas, tanto a la izquierda como a la derecha del máximo son prácticamente líneas rectas, que es lo que hace la distribución beta rank function, la Jeremy beta, ¿no? Una ley de potencias seguida de una redistribución regresiva eh, rompe desigualdad que había, crea una curvatura en el rango frecuencia, que es nuestra propuesta, la curvatura que muchas veces se observa, y de este fenómeno surge de manera teórica exacta la Jeremy-Beta, y hay mucha evidencia estadística de que en efecto la Jeremy-Beta da muy buen ajuste estadístico en este tipo de fenómenos. Les traigo dos ejemplos concretos de qué, de qué estamos pensando o qué podría significar esto de la redistribución regresiva. Por un lado, la distribución del ingreso. Tomamos dos ejemplos que los datos estaban más o menos a la mano, Italia y México, ¿no? Tomamos datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Riqueza de la Banca de Italia de 2020 y de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, la ENIG de México de 2022, ¿no? En ningún caso los datos que se presentan siguen una ley de potencias, más bien siguen una germiveta. En el caso de Italia, esta roja que está aquí arriba, una germiveta prácticamente perfecta. Y en el caso de México, la que está aquí abajo, también una germiveta casi perfecta. Ok. En estos dos países, estas dos encuestas, esos datos se ajustan muy bien a una germiveta. ¿Por qué? Propuesta. Porque originalmente era una ley de potencias, o sea, una distribución de Pareto, ¿m? para, para el ingreso. Y luego hay una transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos. No que sea directa, no que vaya uno, ay, mira, este señor Carlos Slim, te voy a dar el 10% de mi quincena, no, sino otra vez quizás de mecanismos de cobros de impuestos regresivos, estrategias para que los más ricos puedan pagar proporcionalmente menos impuestos, que efectivamente se transfieren, se traduce como si hubiera esa transferencia de recursos desde abajo hacia arriba. Que entonces lo que comienza siendo una distribución, que hay mecanismos que dan cuenta de por qué la distribución de la riqueza, o en este caso del ingreso, que son cosas distintas, debería seguir una Pareto, una ley de potencias, una segunda, con una transferencia de recursos de abajo hacia arriba, se quiebra la ley de potencias y teóricamente debería de verse un histograma así, como esta beta rank function. Del de aquí, el del lado izquierdo es el teórico, el de la derecha es el empírico. Más o menos se parecen en el caso tanto de Italia como de México. Es un proceso, si lo queremos llamar así, de dos etapas. Primero, una etapa de crecimiento o de generación de datos de donde que da cuenta de una ley de potencias. Hay muchos de esos. Y en una segunda etapa, ya que tienes la ley de potencias, en este caso en el ingreso, ahora redistribuye regresivamente. Los de abajo le pasan sus recursos a los de arriba, se quiebra la ley de potencias, aparece un máximo. Teóricamente, si seguimos este modelo, debería de seguir una beta rank function de ciertas características. Empíricamente, sí sigue una beta rank function de esas características. Un segundo ejemplo, también es porque algo que personalmente he trabajado, entonces más o menos lo tengo a la mano, es la distribución acá poblacional de áreas urbanas en Estados Unidos, de acuerdo a datos del censo de 2020, que no sigue una ley de potencia, sigue más bien una germiveta.
no tan perfecta como las otras dos. Si ven, aquí hay desviaciones del lado izquierdo, pero, pero quería aquí nada más mostrar la idea, ¿no? Hay varios modelos, ¿verdad?, que dicen por qué se supone que la distribución poblacional de ciudades debería de seguir una ley de potencias. Porque los procesos de crecimiento poblacional no distinguen de la escala. Entonces, eso da lugar a leyes de potencias, a invarianza de escala. Pero ahora podemos pensar en procesos migratorios, en una segunda etapa, donde una vez que ya tenemos esa distribución poblacional, ahora hay gente que se mueve de las ciudades más pequeñas a las más grandes. Y entre más pequeña sea una ciudad, más probable es la que la gente se quiera ir de ahí. Y entre más grande sea una ciudad, más probable es que la gente se quiera ir a ese lugar. Se transfieren ahora habitantes desproporcionadamente de los más pequeños a los más grandes. La ley de potencias que teníamos se quiebra. Aparecen dos regímenes, las ciudades pequeñas, las ciudades grandes. Si aplicamos la transformación, debería de verse un histograma teórico de esta forma. Empíricamente se ve exactamente de esa forma. Como dos ejemplos para tratar de sustentar nosotros fenomenológicamente este, este modelo. En resumen, muchos sistemas complejos crecen mediante mecanismos que no distinguen la escala. He mencionado dos, pero hay más, ¿no? Lo cual da lugar a sistemas libres de escala y a leyes de potencias, pero las leyes de potencia se ha observado que son muy imperfectas y que quizá más bien son sistemas de dos escalas. Hemos mostrado entonces acá que una redistribución sistemática rompe la invarianza de escala, da lugar a un codo en la rango frecuencia, que corresponde a un máximo en el histograma, y ese codo o ese máximo separa dos regímenes característicos. Las reglas de los chicos son distintas de las reglas de los grandes. Ese proceso, ¿no?, ley de potencias más redistribución regresiva, da lugar de manera teórica, exacta y analítica a la germiveta o a la distribución BRF. Es el primer resultado que tenemos conocimiento que lo deduce de manera exacta. Existe muchísima evidencia empírica de que esta distribución, la BRF, la germiveta, da un ajuste estadístico extraordinariamente bueno en estos fenómenos que son como dos leyes de potencias separados. Es una interacción a nivel mesoscópico de dos dinámicas, una dinámica de crecimiento libre de escala con una dinámica de redistribución sistémica. Y creemos, a la luz de este resultado, que eso puede explicar la aparición de distribuciones de doble escala en sistemas complejos. Lo cual querría decir que muchos de los desvíos que se han observado y reportado respecto a las leyes de potencias no son nada más ruido y no son nada más efectos de tamaño finito, sino que son la huella estadística, es nuestra propuesta, de procesos redistributivos, regresivos, que rompen la invarianza de escala. Está aprobado. Pero hacia el futuro nos preguntamos varias cosas. Para empezar, y esto es algo a lo que las y los invito a reflexionar si les interesan estos temas, a ponerse en contacto igual conmigo si tienen alguna idea o si quieren participar en esta línea de investigación. Buscar evidencia empírica directa de procesos redistributivos en sistemas complejos. Si la pregunta es, ¿de veras los sistemas complejos muestran este tipo de dinámica? Matemáticamente, con esta dinámica sale la Germibet, que se ajusta muy bien en muchos casos. Pero ¿de veras esta dinámica, este tipo de redistribución ocurre en sistemas complejos? Yo aquí mostré dos ejemplos que podrían apuntar a que sí, pero hay que sustentarlo empíricamente muchísimo mejor, ¿no? El caso de la distribución del ingreso con transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos y de la distribución poblacional, con transferencia de habitantes pobladores de los lugares más pequeños hacia los más grandes. Pero hay que seguir explorando y documentando con datos que en efecto eso puede estar ocurriendo en los sistemas complejos donde vemos este tipo de comportamiento. Para eso podría ayudar muchísimo
dada disponibilidad de datos, por supuesto, analizar la evolución temporal de los parámetros de la germiveta. Es decir, si pudiéramos ver líneas de tiempo o series de tiempo de los parámetros, y si en efecto estamos viendo que estas germivetas antes eran leyes de potencias, ¿no? Y que se fueron doblando poco a poco con el tiempo. Tenemos series de tiempo como grandotes, chonchas, muchos datos para poder documentar eso, ¿no? Y esto es a nivel mesoscópico de lo que yo estoy hablando. Nos interesa identificar mecanismos a nivel micro, a nivel de los agentes que forman el sistema complejo, capaces de generar este tipo de transformación, entre otras líneas. Acá les dejo el link donde pueden consultar el preprint de este trabajo que está en Archive. Muchísimas gracias a todas y todos una vez más. Muchas felicidades al seminario por sus 15 años. Y pues estamos acá, tenemos algunos minutos para discusión. Así es. Muchas gracias, Oscar. Qué interesante todo lo que nos platicas, pero es mucho para mi cabecita para poder procesar, necesito tiempo. Pero bueno, pasamos a las preguntas, comentarios. ¿Quién quisiera participar? Levanten la mano. Eh, a ver, aquí ya está la primera. Bueno, hay una felicitación de parte de Rafael y hay otra aquí. Ahorita vamos avanzando. Eh, Sí, Rafael te dice que muchas gracias porque qué interesante y qué profundo. La verdad Gracias a que ustedes. Yolga te pregunta que si has encontrado en los sistemas sociales algún ejemplo de esta dinámica. Pues justamente eso es lo que estamos buscando. Yo aquí les mostraba dos ejemplos del ingreso y de la distribución. Lo que no tenemos, a lo mejor esa es la pregunta, no sé, es la dinámica. O sea, nosotros Ujú. observamos el estado actual de las cosas, que es una jermiveta, y lo modelamos así como que, esto seguramente provino de una ley de potencias que se convirtió en jermiveta, pero precisamente una línea futuro es hacer esa documentación del pasado hacia el presente, si efectivamente la dinámica del sistema, la evolución temporal, concuerda o no con nuestro modelo. Eso es el siguiente paso que tenemos que hacer. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Tenemos aquí en el chat, pero voy a ahorita a darle la palabra al doctor Adrián y después a Alma Rico. Por favor, doctor Adrián. Muchas gracias, doctor Fontanelli. Como siempre, muy didácticas sus explicaciones, sus Gracias. ponencias, muy ilustrativas. Tengo dos preguntas. Una, empezando, digamos, de adelante hacia atrás en la presentación. En el tema de la distribución del ingreso y de la riqueza, no estamos olvidando los retornos que reciben quienes transfieren. Y me pregunto si, por ejemplo, si solo nos fijáramos en los retornos, no encontraríamos como una especie de simetría con el fenómeno de las transferencias de los más pobres a los más ricos. Es una pregunta de si no nos faltaría considerar los retornos que existen invariablemente. Por ejemplo, en el caso de las migraciones de las ciudades o los poblados más chicos a las grandes, hay retornos que son de orden naturaleza, no son personas, sino son recursos, por ejemplo, las remesas. Ujú. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la otra es respecto ya de la fermiveta. No está, digamos, no está explícito si la R es un número entre 0 y 1, me imagino que sí, porque más adelante en la otra forma, pues es la probabilidad. Pero en la primera forma de la fermiveta, donde está la N,
más 1 menos la R. Sí, o sea, la R es la probabilidad, o la interpretaremos como la probabilidad. Y la C, ¿qué es exactamente? La N es el tamaño de la observación y la C, ¿qué sería, no? Porque por la forma de la función me parecería como que estamos haciendo una especie de normalización de la C, pero Ujú. es la duda. Sí, gracias. Comienzo con la segunda pregunta. Lo tengo aquí más Ujú, a la mano. ujú. R no está entre 0 y 1. R es un número entero que está entre 1 y n. N es el número de observaciones, el tamaño de la muestra. R es 1 para la más grande, 2 para la segunda más grande, 3 para la tercera más grande, N para la más pequeña. Eso es R y eso es N. C es un parámetro de la distribución. Esta distribución en realidad tiene tres parámetros libres que son A, B y C. Y no es exactamente la localización del codo, pero tiene que ver con controla el decaimiento a la derecha, a la izquierda del codo, B a la derecha del codo, C tiene que ver con dónde está el codo. Es un parámetro de localización. Con respecto a los retornos, sí, efectivamente, un poco yo eso me refería con la última de las líneas que le puse de trabajo a futuro, quizá lo puse de manera muy general y de identificar mecanismos microscópicos capaces de generar la transformación que ubicamos con una redistribución, porque, porque tienes razón, hay un montón de detalles en estos procesos que no estamos tomando en cuenta, ni en los retornos de los ingresos, ni en los retornos poblacionales, ¿no? A eso es a lo que yo me refiero con mecanismos microscópicos. Pero para eso necesitamos también especialistas de cada uno de los temas. Es decir, yo no soy especialista en, ¿cómo decirlo?, en sistemas tasativos o redistributivos en el mundo, ¿no? Yo no podría decir, pero cómo cobra impuestos Dinamarca es distinto a cómo cobra impuestos Estados Unidos. Necesitamos especialistas que nos ayuden a identificar si efectivamente lo que decías, ¿no? ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta y qué no? Tanto en este fenómeno que decía yo de la distribución de los ingresos, como en la redistribución poblacional, las remesas, expertos en migración, especialistas, es decir, trabajar de manera interdisciplinaria para poder identificar en diferentes ejemplos si efectivamente este fenómeno, este proceso de redistribución regresiva hace o no sentido. Ok, muchas gracias, sí. Sí, a ti. Gracias. Alma, por favor. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, una manera muy simple de llevarnos por todas las fórmulas a las que no estamos y por todas las concepciones a las que no utilizamos, que no estamos tan familiarizados. Pero rápidamente se vislumbra efectivamente que si queremos otro resultado, tenemos que incorporar variables no regresivas, porque se entiende, desprende de la distribución y de las dos eh, ecuaciones, ¿cómo le llama? Regresivas, de las dos Ujú. ecuaciones. Bueno, para el caso de lo que yo quiero comentar, es independiente que haya entendido poco y memorizado poco de las fórmulas. Pero entonces, todo este sistema de mediciones nos puede llevar a encontrar las otras cosas que no necesitamos identificar, no necesariamente que el resultado nos lleve que sea regresivo, sino que es exactamente lo que hace regresivo, porque si agarramos la ENDIRE, quiere decir que de alguna manera tendría que haber algún impacto
con cosas inexistentes si hacemos un comparativo entre endires, entre mediciones de diversos tiempos en la endire, porque tenemos dos variables al menos ahora que podrían o tendrían, dado que son más o menos universales, al menos para ciertos rangos de población, que tendrían que tener efectos diferentes. Entonces, a lo mejor no podemos determinar todas las funciones regresivas que impactan acá, pero si hacemos una comparación de tiempos, tal vez podríamos identificar qué tanto, por ejemplo, tienen impacto en estas distribuciones. Por supuesto, las transferencias que tenemos ahora para poblaciones determinadas de adultos mayores, esencialmente y de jóvenes, y que son las más grandes, y por supuesto el incremento de los salarios mínimos, ¿no? Que han determinado unos cambios muy drásticos en la encuesta nacional de ocupación y empleo, donde, por ejemplo, las mujeres, que antes la mayoría, antes de los cambios, la mayoría ganaba 2 salarios mínimos, ahora Mm. la gran mayoría, mucho más amplia el porcentaje que la anterior, alrededor del 75% gana 1 salario mínimo. Entonces, sin embargo, eso tendría que tener una opción diferenciada. Y al menos ahí tendríamos algunas, intuitivamente, algunos elementos que podríamos empezar a definir para encontrar esos parámetros microscópicos que hagan la transformación, en términos de que estamos analizando lo que nuestro sistema económico provoca, con los parámetros que tiene. Pero al menos estos dos han cambiado y podríamos encontrar qué tantos efectos puedan tener si hacemos esa comparativa en el tiempo. ¿Es así? Sí, efectivamente, yo no sé si hay, y repito que no soy especialista, algún país o algún sistema fiscal que busca o que busque deliberadamente redistribuir de manera regresiva. Siempre la intención parece que es al contrario, ¿no? Claro. Lo que vemos empíricamente, o sea, lo que nos dicen los datos es que una ley de potencias, una distribución de Pareto es muy desigual. Pero estas germivetas, que se observan un montón, son todavía más desiguales. Es decir, estas distribuciones con codos son más desiguales que que si no estuviera el codo. Ujú. Se puede modelar también, por supuesto, cómo se vería una redistribución progresiva, es decir, de arriba hacia abajo con el fin de equilibrar, ¿no? Lo que pasaría matemáticamente es que estas funciones, que le llamamos aquí funciones moduladoras, en vez de ser decrecientes, serían crecientes. ¿Mm? Aquí la función tendría otra forma. Efectivamente, no sería una, una germiveta. Entonces, empíricamente la evidencia sí dice eso. La distribución que vemos en muchos países no es compatible con una ley de potencias que luego se equilibró. Si acaso alguna vez fue una ley de potencias, y para eso habría que ver datos en el pasado, perfecta, aumentó la desigualdad a partir del pasado, pero no se redujo, porque si se redujo no veríamos lo que estamos viendo. Una forma que yo pensaba, no, ya no la puse aquí en las leyes, digo, en las líneas de trabajo a futuro, a lo mejor no es tan difícil, no me he puesto a investigarlo, encontrar datos temporales del índice de Gini, por ejemplo. Puede ser. Ver si la desigualdad, bueno, medida al menos a través de ese indicador va aumentando o no, porque yo sospecho, y tampoco lo he hecho, pero si a alguien le interesa, igual me puede escribir, que no debe ser tan complicado, pero no sé, no lo he intentado, sacar el índice de Gini teórico a partir de esta distribución o alguna aproximación. Y a partir de aquí modelar cómo debería de ser la evolución de ese índice de Gini y quizá no sea tan difícil.
contrastar eso con datos. Pero sí, efectivamente hay mucho trabajo aquí por hacer para respaldar observacionalmente lo que dice el modelo. Este, claro, teniendo una información más fina, de los factores que han determinado esta distribución, podríamos tener en estas fórmulas el grado de impacto de cada una de esta información más fina que no tenemos, que tuviéramos para determinar el tamaño de la curvatura al menos. El tamaño de la curvatura en este modelo, el parámetro B. Entonces, tenemos nada más que resumir con un número real donde lo tengo. Aquí está. Vean, aquí muestro, con el parámetro b igual a 0.1, la curvatura se ve así, con b igual a 1 se ve de esta manera, y con b igual a 10 se ve de esta otra manera. Como, como siempre ocurre con este tipo de modelos que pretenden ser más o menos generales, hay que intentar capturar una complejidad importante únicamente con un parámetro, con todas las ventajas y desventajas que se representan. ¿Eh? Nosotros, digamos que en una intención mucho más pequeña y mucho más acotada en los números y en los intervalos de las frecuencias y todo en micro. ¿Cómo podríamos aprovechar esta de ustedes, estas relaciones entre entre la frecuencia, entre la distribución, etcétera? Si el modelo tuviera, digamos, alguna evidencia de que se parece en algo a lo que pretendemos modelar, es decir, a cómo se distribuyen los recursos o los ingresos o las poblaciones, entonces, por ejemplo, uno podría determinar solo con la fotografía del presente un poco sobre cómo ha sido la evolución del crecimiento de la desigualdad a partir de la medición en el presente del parámetro B. Pero el Esa sería una parámetro ventaja. B agrupa una serie de factores o variables que impactan. Sí, que No es impactan el crecimiento de la desigualdad. claro, o sea, no es una sola variable que alimenta a B, sino que son un montón de políticas o de acciones etcétera. Sí, que todo en este modelo se traduce en ese numerito B, que nos dice Que, cómo es que, cuál es la forma en que ha aumentado la desigualdad en este sistema, suponiendo que partió de una ley de potencias. En realidad son supones dos dinámicas en juego, ajá. que si comparamos Gini con estos hallazgos, podríamos encontrar algunas otras, digamos, directrices que nos lleven a encontrar las medidas más favorables para reducir la desigualdad. Quizá eso no creo que una recomendación de medidas pueda surgir de un modelo de este tipo. Eso tiene que venir muchísimo más de lo micro y del conocimiento de cada sociedad y de cada sistema económico con sus particularidades, ¿no? Aquí lo que tenemos es una medición mesoscópica y quizá macro del fenómeno. Mejor información entonces solamente, ¿no? Mejor Sí, información y de todas las variables que impactan B. para este sistema en particular, sí, aunado digamos, a cómo se inserta este sistema económico en particular dentro de esto que llamamos los sistemas complejos, y con eso me refiero a un poco de comprensión sobre las diferentes dinámicas que están ocurriendo. En este caso son dos dinámicas las que estamos modelando. El crecimiento, Y la desigualdad. fusión regresiva. Si esos dos fenómenos efectivamente están ocurriendo
que esos dos procesos efectivamente están ocurriendo en un fenómeno particular de nuestro interés, este modelo abona a comprender las dinámicas que están gobernando ese proceso. Es más fácil. Gracias. Gracias, Oscar. Te voy a leer la pregunta Gracias. de Ujú, Antonio Cisneros. ujú. Dice, doctor Fontanelli, felicidades por su trabajo. Una pregunta. Basándose en sus estudios sobre las distribuciones de probabilidad y otras leyes de potencia en la complejidad, ¿cuál considera que es la principal limitación al intentar aplicar modelos físicos de escala, y entre paréntesis pone invarianza de escala, para predecir comportamientos humanos en redes sociales complejas hoy en día? Ujú. Y bueno, hay otro complemento de aquí de su comentario. O sea, así como el comportamiento a diferentes niveles de escala micro a macro para sitiar la conducta social en México en una parcela de Internet respecto a una ciudad contra el nivel país contra el nivel internacional. Sí, me viene ahora a la cabeza, gracias por la pregunta, un ejemplo de esta limitación, ¿no? En redes sociales, al menos. Redes sociales, no estoy pensando en redes sociales digitales, sino en redes en general, ¿no? Y es que, les decía, yo por ahí de 1999, este Laszlo Barabasi propone el modelo de adhesión preferencial, de cómo crece una red, y de ahí salen leyes de potencias. Invarianza de escala, perfecta. Durante unos años, 2, 3 años, el modelo pegó muchísimo. O sea, parece que Barabasi logró convencer a una buena parte del mundo de que efectivamente las variables observables en redes de muchos tipos seguían leyes de potencia. El problema es que no. El modelo de Barabasi, no solo porque los datos digan, ah, no, mira, hay un codo, ahí se curva, ¿no? En principio, cuando uno dice, a ver, aplicado a esta red social y esta y esta y esta y esta, no tiene por qué crecer así. Y efectivamente los datos dicen que no crece el modelo así. No hay invarianza de escala en redes sociales, ¿no? Cuando uno piensa en el modelo de adhesión preferencial de Barabasi en una red social, resulta que hay un grupo ahí de amigos que están conectados y unos tienen más amigos y otros tienen menos. Lo que dice este modelo es, cada vez que llega una nueva persona al grupo social, se va a hacer amigo probablemente de la persona más popular. La probabilidad de que se pegue a cada persona del sistema es proporcional a qué tan popular es esa persona. Los más populares atraen más y proporcionalmente más. Eso le llaman a veces el efecto Mateo o el efecto bola de nieve. Y eso no permite predecir, por ejemplo, cuántos amigos o cuántos contactos o cuál va a ser la relevancia social de un actor en el sistema, porque no ocurre así. En redes sociales, y ahorita este ejemplo lo tengo más o menos a la mano, no es cierto que los populares atraen proporcionalmente más. ¿M? Hay muchas otras dinámicas que se han estudiado de cómo las personas de la década de los 50, 60, cómo las personas deciden con quién juntarse a través de procesos de homofilia, por ejemplo, de cooperación social, que no tiene que ver únicamente con la popularidad. Entonces, esa es una limitante, ¿no? Que efectivamente muchos de estos procesos, al menos en ciencias sociales de invarianza de escala, y con esto vuelvo también a las preguntas y a los comentarios de Alma. Es decir, bueno, acá tenemos un modelo matemático que da cuenta de por qué los datos se curvan como vemos que se curvan, pero hay que preguntar, oye, ¿y de veras las personas, pensando en el modelo de Barabasi, así es como eligen a sus conocidos? Eso se ha estudiado, ¿no? Oye, ¿y de veras así es como las sociedades, los sistemas económicos redistribuyen sus ingresos? A lo mejor unos sí y a lo mejor otros no, pero pocos sistemas, al menos sociales, realmente son libres de escala. Y si uno aplica estos modelos, que digo, pretenden ser muy generales a sistemas donde el comportamiento no es ese, el del modelo, pues evidentemente las predicciones no van a ser buenas.
Incluso hay un nivel de saturación, hay que no se toman en cuenta en estos modelos, ¿no? Pensando en redes sociales. Hay algunas propuestas de un antropólogo, ¿cómo se llama este antropólogo? Igual ahorita ustedes se acuerdan, Robin Dunbar, Mm. de cuántos conocidos en principio podría tener una persona, con una definición que él da de qué significa ser conocido. Un conocido es alguien con que si tú te lo encuentras en la calle, lo puedes saludar y platicar 5 minutos sin que haya como que cringe, ¿no? Eso es conocido. Sabes su nombre y más o menos ubica su vida. Y él propone a partir de ciertas razones y investigaciones antropológicas que eso es finito. Uno no puede tener miles de conocidos, mucho menos de amigos. Propone un número que se llama número de Dunbar, no me lo sé, pero es por ahí de 150 conocidos. A lo mejor no es 150, a lo mejor es 200 de saturación de los nodos, son los modelos de crecimiento. Pues, no pueden los populares volverse más y más y más desproporcionadamente populares en este tipo de modelos de crecimiento. Muchas gracias, Oscar. Marcela te felicita por tu excelente ponencia y tenemos Gracias. aquí otra pregunta. DHP, por favor me dicen su nombre, si no, no lo voy a poder tomar asistencia. Excelente presentación. Con sus ejemplos podemos aplicar esto a la obesidad en México. No sé si sea posible. No sé qué están pensando exactamente de la obesidad o qué tipo de fenómeno relacionado con la obesidad. No sé si nos pudieran aclarar un poquito. Por favor, HP. Hola, soy Anabel. Ahora no sé por qué me puso HP. Hola, Ah, gracias. La bueno, qué bueno maquinita. que me aclaras. Bueno, Anabel, por favor. Lo que pasa es que uno de los problemas con la obesidad tiene que ver con que es un índice bueno, que es representativo para, bueno, la INSANU mide la obesidad en términos individuales, pero para utilizar otro tipo de indicadores, el ENSANUD, al menos para medir entornos obesogénicos, se requieren datos territoriales. Y esa información no la tenemos porque la INSANUD no es representativa a nivel municipal y solamente es a nivel estatal. Pero si vemos, viendo su ecuación, usted se ha utilizado para poblaciones en ciudades y unidades. Entonces, dado que la obesidad es medida a nivel unidad y es solamente representativa a nivel territorial, o sea, a nivel estatal o a nivel nacional, algo, o sea, este indicador puede mejorar ese sesgo en términos territoriales o cómo corregir ese sesgo territorial que no tiene, que ni siquiera tiene, por ejemplo, la encuesta nacional de ingresos gastos de los hogares, porque mide gasto, pero no mide gasto calórico. Entonces, bueno, ahí hay un debate sobre las incompatibilidades de las encuestas, pero viendo su ocasióncita y pensando que estoy trabajando eso, Mm. se me hizo que pudiera ser interesante. Sí, sí sería interesante, muchas gracias. Así de bote pronto mi respuesta sería que no se puede, Ujú, pero no sé. ujú. Uno puede extrapolar eh, aparte, a, a cosas que uno no observa cuando uno tiene cierta seguridad en las leyes que gobiernan un fenómeno, ¿no? O sea, Ujú. si yo aviento en física, ¿no? Una pelotita desde el quinto piso, yo puedo predecir con toda seguridad cuánto va a tardar en caer desde el 10.º piso, Ah, ¿no? Porque yo conozco perfectamente la ley que gobierna eso. Este tipo de modelos, pues, no son así. Necesitaríamos tener evidencia en el fenómeno de la obesidad o en cualquier otro, muy robusta de que efectivamente este modelo es el correcto en algún sentido para poder nosotros aventurarnos a hacer inferencia con este modelo, inferencia en el sentido de extrapolar, ¿no? Pero sin eso es complicado, con este o con cualquier otro modelo.
Gracias, Oscar. Y gracias. Te felicita también, hay felicitaciones de parte de Verónica, de la doctora Gracias. Verónica, y creo que ya no hay más preguntas por el momento. Pues Pues les agradezco mucho a todas y todos por su interés, a ti en especial, Rosy, a Ricardo, y felicidades por los 15 años. gracias, Oscar. Pues como tú lo dijiste bien al inicio, es una felicitación general, porque también los participantes del seminario, pues por ello se ha podido seguir, continuar con este tiempo, ¿no? Sin ellos, pues no estaríamos aquí también. Y de ustedes, que siempre aceptan participar con nosotros cuando se puede. Ricardo me comentó que se disculpaba, tuvo que salir antes, pero que después se ponía en contacto contigo porque le interesó mucho lo que estás haciendo. ¿Sí? Perfecto. Pues muy buena tarde a todas y a todos, buen provecho. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Y nos vemos en la presentación, Oscar. Nos vemos. Sí, que estén muy bien. Muchas, Gracias. muchas gracias y gracias de nuevo al